96.9. Mujeres en Diálogos por la Igualdad. La doctora Tere Guerra y Mariel G. nos presentan una charla sobre los logros y el empoderamiento de mujeres líderes que inspiran el cambio. Prepárate para un diálogo transformador que despierta conciencias y promueve la igualdad sustantiva. Comenzamos. Muy buenas tardes, noches. Estamos aquí, como siempre, de manteles largos en su programa Mujeres en Diálogos por la Igualdad. Y tenemos, como siempre ha sido, una gran invitada, una invitada de lujo, Marta Alicia Torres Reyes, la doctora. La verdad, pues, conocemos tu trayectoria, ahorita nos vas a platicar de ello, pero muy bienvenida. Gracias. Mariel, bienvenida a este programa. Muchas gracias. Pues estamos aquí, Marta, un poco para conocer también tu vida. Te conozco hace ya bastante tiempo. Bueno, sí. No decimos cuánto, porque que no le vayan a sacar la cuenta. No vayan a sacar la cuenta. Pero ahorita hablamos de tu responsabilidad al frente de este consejo, podemos decir. Es coordinación. Es comisión estatal. La comisión estatal para prevenir adicciones, ¿no? Para prevenir y atender adicciones. Ahorita hablamos de eso, pero quiero destacar un poco lo que es tu trayectoria. Yo te conocí como una militante de izquierda, incluso yo creo que estabas estudiando medicina, ¿verdad? No, estaba en la preparatoria. Todavía menos, dice. Sí. Y supe, por ejemplo, de todo tu trabajo como médico internista cuando es el tema del COVID. Sí. Creaste como un centro de atención, ¿verdad? Sí, así es. Ahí en un espacio, mi casa, su casa, acondicioné un espacio que en ese momento consideré necesario, ¿no? Con las condiciones que, por las características de difusión, de propagación del COVID, se me hicieron adecuadas, precisamente una atención al aire libre. A salvar muchas vidas. Sí, pues contribuimos dentro de las posibilidades que nos dio la vida para manejar, tratar, ¿no?, a los pacientes que enfermaron por COVID y que acudieron ahí al covitario. Ahí nació la palabra covitario. Sí, es que justo ahorita un poco en los antecedentes que veníamos para estudiar a la invitada, veía que estuvo al frente de este espacio. ¿Tiene más o menos un estimado de cuántas personas se atendieron a través de Covidiario? Dimos un aproximado de 5,000 atenciones. Hay pacientes obviamente que tuvimos en la primera etapa, en la segunda y en la tercera etapa de COVID, un promedio de 5,000 pacientes atendidos. Obviamente algunos fueron reincidentes, ¿verdad?, en la segunda y tercera etapa. Pero ahí tengo el archivo de todos los pacientes, cómo iniciaron, cómo evolucionaron, el tratamiento que se les dio y cómo lograron sobrevivir al COVID. No, porque además hay que decirlo, que Marta no es solamente una médico. Pudiéramos decir, sé que muchos médicos tienen ese humanismo, pero en tu caso, desde antes de agarrar la carrera, pues realmente eras una mujer con mucha inquietud social, con mucha disposición a apoyar al prójimo. Yo creo que por eso agarraste la escuela de medicina, ¿sí? Pues creo que en general las personas que son con una formación de izquierda, ¿no?, es algo que les caracteriza, ¿verdad? O sea, yo cuando reviso las características de las personas que son de izquierda, como la compañera, como usted y como muchos otros compañeros, creo que eso nos caracteriza, ¿no? Un poco preocuparnos por el qué hacer para contribuir a que nuestra población esté mejor. Pero por encima de acumular fortuna, tú has tenido ese deseo de ayudar. Sí, porque creo que precisamente pues trabajas en una institución pública, estás en el hospital civil, eres médico internista, tienes cosas de un reconocimiento, y sin embargo no ha sido tanta la tentación tuya de pues priorizar lo monetario, ¿no?, sino más bien el apoyo
a las mujeres, a las familias, a los niños, a las niñas, o sea, es más tu deseo de servir, ¿no? Pues sí, efectivamente, yo creo que esa formación viene de familia, ¿no? Tuve una madre con muchas características de apoyo a la comunidad, entonces de alguna manera, ¿no? Eso se lleva en la sangre. Entonces, pensando que seguramente fuiste una niña que con muchas inquietudes y así es. Vio. ¿Y en qué momento es entonces cuando como encuentras esa inspiración tal vez o esa vía más para desarrollarte? Bueno, yo creo que esa vía como de servir a la comunidad a través de lo que es el conocimiento de los, vamos a decir, de lo relacionado a la medicina, yo creo que fue precisamente a partir de leer, ¿no? Mi madre fue partera, hay que decirlo, ¿no? Una partera que atendió pues a todas las comunidades alrededor de lo que es el ejido Sánchez Celis, y me tocaba ver desde muy niña cómo mi mamá ayudaba a esas madres, ¿no? Con embarazos, pues ya para el trabajo de parto y todo ahí en el domicilio, ¿no? Y muchas veces me tocó ayudarle a ella. Ella fue esa mujer partera que fue capacitada, vamos a decir, cuando se abrió el primer programa, que la Secretaría de Salud de aquellos años abrió el programa de capacitación en el estado para todas las mujeres parteras. Entonces, tengo el orgullo de poder decir que mi madre fue una de esas mujeres que sacó el primer lugar, ¿sí? Y que gracias a esa capacitación ella pudo pues hacer mejor su trabajo de servicio a la comunidad, de ayudar a muchas familias, ¿no? Donde nacía un nuevo bebé. Y eso de alguna manera pues yo me le pegaba ahí a ella, ¿no? Ayudarle. Me fue acercando ya cuando estaba en la preparatoria, pues empecé a leer literatura, me tocó leer el libro Donde no hay doctor, ¿no? Del doctor Warner, y como que ese fue como vamos a decir, como el empuje, ¿no? Hacerlo ya de una manera más directa, pues a tratar de colaborar en actividades en la comunidad que tenían relación con la salud, ¿no? Con los pequeños conocimientos desde ese entonces que agarré a través de esos libros, ¿no? Hay que explicar un poco a las nuevas generaciones porque de pronto escuchan, tú dijiste mi madre fue partera, y hay que decir que antes, cuando no era tan amplio, vamos a decir, todavía, claro que sabemos que falta todavía más infraestructura para la atención de la salud, sin embargo, pues antes era todavía más pequeño, la población era menor, y digo porque, bueno, yo fui de los casos, tampoco me saquen la cuenta, pero de esos que nace en casa. O sea, y que mi madre es atendida por una partera. Sí. Generalmente eran mujeres, hay que decirlo, porque también venía de ese prejuicio de que a la hora del parto, del alumbramiento, pues era mujer la que tenía que asistir. Y hay que decir que había mujeres tan experimentadas que aún cuando venía el bebé de pies, que es cuando más se complica un parto, pues realmente sabían incluso cómo maniobrar para efecto de poder tener éxito. Y hay, pues, obvio que en México se ha reducido el tema de la muerte materno-infantil, todavía hay que hacer más esfuerzos, pero obvio que cuando se atendía en casa, sin tener los insumos para cualquier emergencia, una hemorragia, por ejemplo, como se sabe que a veces se presenta, pues era muchas veces mortal. Pero bueno, hubo todo un ejército de mujeres, ahí estaba tu madre, como dices, que bueno, eso sin duda te inculcó. Quiero compartirte, el ejemplo de ella. Marta, que creo que tú, yo y Mariel y muchas de las mujeres que seguro nos escuchan, pues siempre sale la historia de alguien en casa que va a ser impulsora de ese quehacer, ese liderazgo, esa fuerza. Casi siempre hemos en estos micrófonos invitado a muchas mujeres que hacen gran labor en diferentes campos y siempre dicen, es que fue mi abuela, fue mi madre. Muchas veces hay que decir que la madre. Entonces, tu madre era un ejemplo para ti. Y para muchas, para todos mis hermanos, yo creo que fue un gran ejemplo. ¿Cuántos hermanos? Somos 10 en total, 5 mujeres y 5 hombres. Ya, ¿naciste en Culiacán? No, yo nací en una comunidad, sí, yo nací en Oso, viví mis primeros 3 años en la Loma de Redos, ya de ahí ya migramos al ejido Sánchez Celis, que fue donde ya viví el resto de mi niñez. ¿Y cuándo empezaste con la inquietud social? Porque si te conocí desde la secundaria, básicamente desde la secundaria, porque en aquellos años se echó a andar un programa que era precisamente el INEA,
y fui de las primeras personas que de aquella región participó en las personas que capacitaban para enseñar a leer y escribir. Me tocó ser de ese programa y me tocó ser también la ganadora a nivel estatal del primer lugar de mayor personas enseñadas a leer y a escribir a través del programa INEA que se trabajó inicialmente con el programa. Tengo muy bonitos recuerdos de ese programa. Yo creo que ahí fue, vamos a decir, como ahora se llama ICEJA, ¿no? Sí, ahora ICEJA, así es. Y pues ya desde ahí mostrabas la vena, pero bueno, Mariel. No, sí, a mí incluso algo que me interesaría mucho saber es cómo entonces se logra compaginar, si bien entiendo que la medicina es una disciplina que te permite pues apoyar a muchas personas, también sucede que a veces la formación como personas del personal del que atiende la salud pues es complejo, ¿no? A veces entre lo técnico, o sea, lograr el equilibrio entre lo técnico y lo humano, a veces es difícil también, pues, entendiendo las rutinas y presiones, pero entonces, ¿cómo se logra compaginar eso? Porque también no solo es médica, decía, también es doctora en trabajo social, que pues ahí también un poco pensando, sigue siendo la línea de atender a las personas. Pues es que mira, el médico, la formación del médico. 2 carreras. Entonces. Sí, yo hice mi primer formación médico general, posterior a médico general hice la especialidad de medicina interna. Y ya laborando como médico internista, se abrió la posibilidad de hacer la maestría en docencia en ciencias de la salud. Y bueno, cuando uno estudia en la universidad siempre está ese espíritu, ¿no? De seguir creciendo académicamente, y yo estaba en la búsqueda de un doctorado y se dio la oportunidad que me encontré el doctorado en trabajo social con acentuación en sistemas de salud, y bueno, dije, esta es la oportunidad y la aproveché. Sí, entonces. O sea que te la has llevado estudiando. Trabajando y estudiando, así es, nunca he dejado de trabajar. Desde que yo ingresé a la Universidad Autónoma de Sinaloa en julio del 1997, yo he estado siempre trabajando y estudiando. Siempre les preguntamos a las mujeres, porque todas aquí que vienen son así como workahólicas, diríamos, o sea, obsesivas con el trabajo. Sí. Bueno, ¿y cuándo queda tiempo para Marta? Pues, para relajarse, es parte de mi vida el trabajo, ¿no? O sea, ha sido como... Lo disfrutas, sí. Lo disfruto. ¿Pero qué más disfrutas aparte del trabajo? Soy de las personas que dicen que gracias a la vida y gracias a Dios que tengo un trabajo, ¿sí? Donde hago lo que a mí me gusta y que por ello me paguen, ¿no? O sea, creo que es una gran virtud, ¿no? Que podemos tener algunas personas, de tener esa, de poder trabajar en algo que nos fascina, que nos gusta, y que obviamente pues ser recompensadas económicamente por eso, ¿no? Reconociendo también pues la importancia de las remuneraciones, que es un tema que hemos tocado, ¿no? En otros programas, de cómo a veces pues el trabajo está, pero la remuneración a partir de ser mujeres en muchos espacios. ¿Considera usted que ha implicado un reto mayor el ser mujer en todos estos espacios en los que se ha desarrollado? Porque pues no solo como muy buena compañera, sino también pues como jefe en espacios o coordinando esto. Sí, ha sido un gran reto, fíjate, profesionalmente y en términos de remuneración, porque por ejemplo yo ingresé a la universidad y tengo una contratación por la universidad como médico base de medio tiempo, sí, y sin embargo es un gran reto poder sobrevivir con esa contratación, con el tiempo que tengo trabajando y solamente haber podido hasta el momento, sí, aspirar a mantenerme. Mientras que otros hombres se han empoderado así y es, sin los méritos. Sí. Así es. Mientras otras generaciones de 1 año, 2 años, 3 años tienen tiempos completos, sí, Marta Torres sigue teniendo sus 30 horas base, ¿no? Pero no importa, o sea, finalmente es algo que hago, que me gusta, me trabajo, y así. Entonces a la universidad, por ejemplo, yo le diseñé la silla para luxación de hombro, sí, y creo que es algo pues que también contribuí de alguna manera en invenciones académicamente, y que pues ahí está, y me tocó sufrir esa parte, ¿no? Porque cuando yo diseñé esa silla, no sé,
internamente por el gremio del equipo de ortopedia, de traumatología y ortopedia, pues no hubo un reconocimiento, hubo como un rechazo, ¿no? Como, o sea, ¿por qué tú? O sea, que incluso es una disciplina que suele ser masculinizada, ¿no? Así es, y que de alguna manera, bueno, se bloqueó el uso de esa silla, ¿no? Bueno, pues ha sido muy interesante también conocer todas estas aportaciones. Nos iremos a un pequeño corte y regresamos con Mujeres en Diálogos por la Igualdad. En un momento regresamos. Mujeres en Diálogos por la Igualdad con la doctora Tere Guerra y Mariel G. ¿Tienes un negocio que está creciendo y no te ha pasado que están festejando un cumpleaños y no sorprendes a tus clientes con una buena experiencia? Con Sonara, la voz de tu negocio, siempre van a recordar una felicitación personalizada a través del audio ambiental de tu negocio. Nosotros tenemos la solución. Llama o manda WhatsApp al 6671-175050. Para dudas, consulta nuestras redes sociales en Facebook e Instagram como Sonara. Sonara, la voz de tu negocio. ¿Tienes un negocio que está creciendo y no te ha pasado que no felicitas al empleado del mes? Con Sonara, la voz de tu negocio, tus empleados se sentirán valorados y se pondrán la camiseta. Nosotros tenemos la solución. Llama o manda WhatsApp al 6671-175050. Para dudas, consulta nuestras redes sociales en Facebook e Instagram como Sonara. Sonara, la voz de tu negocio. En la ayuda está la realización y la felicidad del ser humano. Apoya a Misión de Naim, una IAP al servicio de la población varonil afectada por las drogas. Contamos con programas de residencia, atención médica, espiritualidad, áreas deportivas y atención a la familia. Hoy pedimos de tu generosidad para continuar con esta noble labor y rescatar a más jóvenes y adultos de la drogadicción. Tu donativo transformará la vida de familias completas. Conviértete en una luz de esperanza. Alto Vibraje. El podcast de sinaloenses ordinarios siendo extraordinarios. Una entrevista donde aprender de las experiencias de los grandes es el objetivo principal. Búscalo así, Alto Vibraje, en todas las redes de Vibra Radio y los noticieristas. Acabamos de subir a redes la entrevista de Sergio Ley, donde el capital se crea solo a través del ahorro. Ya descárgalo. Un podcast con causa de la Junta de Asistencia Privada para la ayuda directamente a la organización que el entrevistado seleccione. En este caso fue beneficiada Cernas IAP, quien apoya a jóvenes y adultos en rehabilitación neurológica y de aprendizaje. Because Mazatlán is a haven where there's no you and us, where locals and foreigners are one and the same. Los Noticieristas is now a space for you to get information about what's happening in our area, now in your own language. Whether you're having your morning coffee, while your activities are going on, or just relaxing after a long day, Los Noticieristas will be there to bring you the most relevant information about our city, our state, Mexico, and the world. Go to losnoticieristas.com, press the new translation button, and find out everything, now in English. Los Noticieristas, watching live. En Vibra Radio. Esta noche, Cena Pancho. Un servidor en esta noche, Cena Pancho, va a entrevistar a diferentes personajes dentro de los géneros periodísticos. Tú lo sabes, el que más me apasiona a mí es el de la entrevista. Así es. Escucha a Francisco Arismendi, analista de Los Noticieristas, todos los jueves a partir de las 7:30 de la noche. En Esta Noche Cena Pancho. Se estará transmitiendo en vivo por radio y TV digital en plataformas de YouTube y Facebook de Los Noticieristas. Vibra Radio. ¿Tienes un negocio que está creciendo y no te ha pasado que están festejando un cumpleaños y no sorprendes a tus clientes con una buena experiencia? Con Sonara, la voz de tu negocio, siempre van a recordar una felicitación personalizada a través del audio ambiental de tu negocio. Nosotros tenemos la solución. Llama o manda WhatsApp al 6671-175050. Para dudas, consulta nuestras redes sociales en Facebook e Instagram como Sonara. Sonara, la voz de tu negocio. ¿Tienes un negocio que está creciendo y no te ha pasado? Mujeres en Diálogos por la Igualdad con la doctora Tere Guerra y Mariel G.
estamos de regreso en su programa Mujeres en Diálogos por la Igualdad. Y estamos platicando con la doctora Marta Torres. Ahorita nos estabas platicando ya la historia de tu vida, cómo llegas, cómo tu madre era partera, pero bueno, hay otro capítulo tuyo que es con la responsabilidad que hoy tienes dentro del sector salud, que es una tarea pues muy importante, porque yo creo que algo que hemos estado viendo es cómo viene creciendo la adicción en mujeres, y tú estás precisamente en la comisión que tiene la responsabilidad del tratamiento, de la prevención, y pues ver cómo se erradica este tema de adicciones en jóvenes y en mujeres. Y me ha tocado estar en eventos donde tú estás al frente, que por cierto has sido muy activa en la temática, y pues analizando que el tema de adicciones es algo que tiene mucho que ver con mujeres, hay que decirlo, más allá de que lamentablemente hoy hay más adicciones en las mujeres, no solamente a drogas, puede ser alcohol. Luego a veces dicen, es que ahora hasta las mujeres se empoderan, y lo que vemos es que hay más mujeres consumiendo. Pero más allá de eso, cuando hay hombres, generalmente hijos, son mujeres las que están apoyando a esos hijos, sí, o a esa pareja, o a ese hermano, siempre, o sea, el tema de las mujeres en torno, y aparte el desgaste. Por ejemplo, conocemos lamentablemente varios casos de mujeres que han perdido la vida a manos de nietos que son adictos, a manos de hermanos que son adictos, de parejas que son adictas. ¿Cómo ves toda esta situación en el tema de adicciones y cómo ves a las mujeres en esta temática? Bueno, el problema del consumo de las drogas es un problema que ya hemos referido y seguiremos refiriendo como un problema de salud pública muy importante, que por desgracia sigue creciendo, y como usted lo ha mencionado muy acertadamente, cada vez son más las mujeres y menores de edad que están implicados en el consumo de estas sustancias. Creo que aún y cuando la política pública que lanza nuestro presidente de la República en el 2019 con la nueva, vamos a decir, con el giro que le da la Estrategia Nacional de Prevención de las Adicciones, de considerar que esta estrategia debe tener vamos a decir, un nuevo paradigma de atención desde una perspectiva humanitaria, integral, multidisciplinaria, apegada a los derechos humanos. Creo que a pesar de esto, la meta o el objetivo, como usted dice, de poder evitar o erradicar el problema es muy complejo hacerlo, ¿no? Sin embargo, toda la EMPA, la estrategia, va enfocada pues a disminuir por lo pronto el consumo de sustancias en la población. Desgraciadamente son muchos los factores socioeconómicos, culturales, demográficos, que influyen en el consumo de las drogas en mujeres, en menores de edad, en población económicamente activa. O sea, si nos echamos un clavado a revisar la estadística de la población que consume drogas, encontramos que es precisamente de los 17 hasta los 50 años la población que es económicamente activa, que es la población que está en una etapa, la primera parte, digamos, en una etapa de formación académica, de formar una licenciatura para tener una mejor perspectiva de vida. Miramos pues que desgraciadamente ahí en esa etapa quedan atrapados en el consumo de las sustancias. Y como usted decía, algo... ¿Y ahí importa la clase social o encontramos adicciones en todos los estratos sociales? Bueno, sí importa la clase social, porque aún y cuando el consumo de las drogas tiene un interés cosmopolita, o sea, no importa la edad, sexo, el nivel académico, cultural, no importa, toda la gente es susceptible de
quedar enganchados de un primer consumo, de un ofrecimiento ocasional, pueden quedar enganchados. Y hoy más en esta etapa que estamos viviendo, donde el consumo, la mayor posibilidad de quedar atrapados se da precisamente a partir de la aparición del fentanilo como droga que contamina. ¿Cuál es la diríamos, en este universo de adicciones, cuál es la droga que más se está consumiendo? Ajá. Y un poco también que nos expliques, porque muchas veces escuchamos, es muy común que del alcohol se pase a una adicción de drogas. ¿Hasta Ajá. dónde es afirmativo eso? ¿Y qué tipo de drogas son las que más se están consumiendo, particularmente en Sinaloa? Ok. No sé por qué presentía que esa pregunta se iba podía dando. venir. Ya traíamos el acordeón por ahí. Como un presentimiento de esto, quise nada más hacer un ejercicio, ¿sí? De 29 pruebas de antidoping que hemos realizado en personas que han solicitado apoyo para un internamiento, y en apoyo de beca. Fíjense bien, 13 personas de estas 29 tienen fentanilo en su antidoping positivo, ¿sí? Las drogas que le continúan siendo benzodiazepinas y metanfetaminas, ¿sí? Entonces, esto es lo que nos reafirma. ¿Todo eso viene en pastillas, sí, o tienen diferentes presentaciones? Diferentes presentaciones. Por ejemplo, quien compra un cigarro de cannabis, ¿sí?, que piensa que es puramente marihuana, ¿sí?, probablemente llegan con experimentan. ¿Y puede ser que ellos no sepan? Así es, generalmente estas personas de estos antidoping son de personas a las que interrogamos y que ellos asumieron desconocer que consumían fentanilo. Y algunas de esas tienen un nivel de adicción extremo, en ¿no? grado problemático. ¿Sí? Incluso también se dice el fentanilo es como que una sobredosis es muy riesgosa, la letalidad cuando hay una sobredosis es alta. Bueno, generalmente cuando detectamos una sobredosis por fentanilo es el paciente que llega al servicio de urgencias de un centro hospitalario porque llega precisamente en apnea, en paro respiratorio, o bien complicado a paro cardiorrespiratorio. Entonces, estos pacientes de estas 29 muestras que analizamos el día de hoy para revisamos para traer este dato porque me lo consideré importante, son de personas que han cursado por consumo en grado problemático, definido como aquel consumo que te hace imperativamente sobre cualquier otro interés el consumir la sustancia. Que si tienes que robar, tienes que matar, tienes que agredir para consumirlo, lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque estás cursando con ese conceptualmente definido como consumo en grado problemático de las drogas y que va a ser tu prioridad número 1 el consumo. Entonces, estas son personas que han acudido a buscar apoyo, que han sido llevados por un familiar y como usted lo mencionaba ahorita, ¿sí?, generalmente quien lleva a una persona a buscar apoyo es acompañado por una mujer que puede ser la mamá, la pareja, la abuela, la amiga, la comadre, o sea, curiosamente eso, y que coincide específicamente ese dato, precisamente con el estudio de tesis de mi doctorado, donde la persona que influyó para que esa persona fuese a tomar un tratamiento residencial fue una mujer. Que sin embargo es importante destacar que cuando la historia es al revés, o sea, hay una generalidad en la que tanto en temas de criminalidad o de consumo de sustancias, si es una mujer quien lo realiza, pues suele ser abandonada, ¿no?, por estos núcleos familiares, o sea, de repente las mujeres privadas de su libertad, no porque tenga una relación directa una cosa con la otra, sino más bien por plantear esta posibilidad social donde pues la mala mujer, o sea, esta mujer que rompe con la idea de la buena mujer pura, así casta, pues que entonces cae en estas dinámicas, pues es abandonada por los entornos cercanos, no por la pareja, por mamás, papás, como si no mereciéramos más oportunidades. Sí. Y pensando en que todo este tema es muy complejo, ¿cómo es que decide o que acepta esta oportunidad de estar al frente de SEPCA, pensando en que pues ya se aventó todo el tema con COVID y con estas cosas tan complejas, que también por ahí saber cómo ha sido tan valiente, porque Covidiario también nace en un momento en el que recordemos que salíamos a la calle y pensábamos que nos íbamos a morir porque nos diera el aire, sí, ¿no? Entonces,
¿Cómo es que encuentra esta valentía para estar en estos temas, en temas de consumo de sustancias? No es valentía, no se trata de valentía, es, bueno, en mi caso fue definir, ¿sí? ¿Qué podía yo hacer para atender, ¿no? Para contribuir en ese momento históricamente con, vamos a decirlo, con importancia epidemiológica. Porque si yo siendo médico del Hospital Civil, ¿sí? Del primer equipo, ¿sí? Que atendió COVID, sí, 2 veces, que atendí COVID, ¿sí? Del primer equipo que atendió COVID aquí en Culiacán, y ver cómo llegaban los pacientes complicados de otros manejos, ¿sí? Porque hay que decirlo, vivimos una pandemia por COVID donde ni la misma OMS tenía definido cuál era el tratamiento. Claro. Sí, hubo mucha experimentación más aceptado, así es. Entonces, cuando los pacientes empiezan a llegar y vemos que llegó complicado porque ya tenían administración de medicamentos A, B, C, D, F, G, dijimos, por aquí no es, dije yo. Estos medicamentos no están salvando la vida. Entonces, que esa enseñanza yo me la llevo a replantearme, hacerlo, ¿sí? En ese espacio donde se instaló el covitario, ¿sí? Y decir, lo que allá se manejaba, yo aquí no lo voy a manejar, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso complicó a los pacientes. Entonces yo tengo que buscar alternativas que le den más posibilidades a los pacientes. Y ahora en el tema de adicciones, un poco preguntaba esto Mariel, o sea, pues de alguna manera te enfrentas a un universo con una serie de problemas, ¿no? No deja de ser una población en grado de vulnerabilidad, por ese mismo tema que también plantea Mariel, o sea, creo que para hombres y mujeres quizás se acentúa más en temas de mujeres, pero a veces sí hay toda la insistencia de madres y padres para sacar de adicción a los hijos, a la pareja, a los hermanos, pero a veces también vemos el tema de abandono, porque, bueno, también es cansado. Y creo que abordabas algo que también es muy importante y que hay que, pues, prender todas las antenas. Estabas comentando cómo quizá quienes son los proveedores de drogas, con la idea de generar más adicción, están mezclando drogas para efecto de que drogas más agresivas para efecto de que sea como más la exigencia. Entonces, ¿por qué? Porque se sabe pues de que hay drogas que el mismo cuerpo es el que te está demandando. Por cierto, dicen que el azúcar es un tema que hay física y psicológica, pero con drogas que son muy adictivas y que obviamente pues esto va a multiplicar la problemática. Entonces, te decía, ahorita te preguntaba Mariel, bueno, ¿cómo ha sido ya esa transición, ¿no? De estar, sí, como médico, sí en el covitario, sí en todo esto, pero ahora con un universo de población sinaloense que te toca atender de norte a sur, donde además con todos los problemas, yo creo que vamos a ocupar otro programa, con todos los problemas que sabemos que hay en los centros de rehabilitación, pues que algunos sí funcionan bien, pero algunos tienen ciertos problemas, o sea, ¿cómo ha sido tu encuentro con esto y cómo te sientes? Ha sido un encuentro muy positivo. De alguna manera creo que precisamente el doctorado que realicé, que fue precisamente enfocado al estudio del modelo residencial de tratamiento para las adicciones, me preparó para ello, ¿no? No sé, yo no lo sé porque nunca se lo he preguntado al gobernador, al doctor Rubén Rocha Moya, si alguna vez se leyó mi tesis. Sí, porque en algún evento académico donde él asistió mucho antes de que fuera el gobernador, yo me le acerqué en alguna ocasión y le entregué mi tesis. Y pues a lo mejor sí lo leyó, por eso te invitaron. Sí. Entonces, y le mostré, le comenté de mi interés, ¿no? De un programa, de participar en lo que él considerara en un programa de atención a las adicciones, ¿no? Y sobre todo enfocado a la revisión y al estudio del modelo residencial, porque, pues, ¿quién no conoce a una persona que haya estado en un centro de rehabilitación y te platica esas historias tan tristes y dolorosas que dice uno, eso no debería estar pasando? Sí, entonces en ese sentido, como fue mi objeto de estudio en el doctorado, creo que de alguna manera eso, no sé, creo que eso lo consideró el gobernador cuando
el doctor, como secretario de salud, el doctor Cuitlavo González Galindo me habla y me plantea incorporarme. Bueno, pues yo dije, pues esta es la oportunidad de poder contribuir, ¿no? Con eso que sea un poco más, ¿verdad?, de adicciones. Y yo creo que eso fue como, no fue valentía, fue una decisión conforme a lo que yo, porque a lo mejor si yo hubiese desconocido de todo eso, le hubiera dicho, no, doctor, ahí no, ¿verdad? Si pudiera yo colaborar en otra parte, ¿verdad? Pero creo que eso fue el determinante. Y si vemos entonces con este recuento, obviamente sin dar muchos detalles, pero ¿cuál ha sido de las historias que más tienes presentes estando ahora desde este espacio en CEPCA? Pues son muchas historias las que tengo presentes, hay muchas historias muy crueles, muy dolorosas, pero creo que lo más triste es ver cuando llegan menores de edad que te piden apoyo para internar a sus padres. Eso ha pegado duro. Y sí, hay historias de esas seguidas, o sea, estamos hablando de que empieza precisamente a presentarse, no sé si porque hoy conozcan más a CEPCA, lo que hace, cómo lo hace, pero tenemos más, es la población civil. O sea, generalmente es inversa, ¿no? Generalmente estamos hablando de adultos, eso que dices, y pues vi cómo te conmueve, o sea, de lo común es que sean padres, madres, que buscan apoyo a los hijos, pero tú estás hablando de una historia inversa donde son menores van a buscar apoyo, a suplicarte. O sea, casi niños, adolescentes que están pidiendo auxilio a sus papás porque están sufriendo violencia, ¿sí? Cuando ellos consumen drogas. Es afirmativo que tenemos también más consumo en mujeres, que podemos decir que hay más adicción. No digo que sean más mujeres las adictas, hay que la población masculina es mayor, pero que veas tú en este tiempo que llevas ahí que hay aumento. Hay un incremento en el consumo, de la participación de la mujer en el consumo, ¿no? No podemos decir que haya más mujeres que hombres consumiendo, pero sí cada vez ingresan más mujeres al consumo. ¿Son las mismas drogas las que usan las mujeres o hay exactamente las mismas? También el fentanilo está afectando a mujeres. Sí. Y las edades, hay edad productiva, desde la adolescencia hasta los 35, 40, 50 años. Bien, pues ahí pues entiendo que ha sido muy interesante el programa y que primero reconocer toda esta trayectoria, no solo en Covidiario, sino también ahora desde el espacio de CEPCA. No sé si pues justo la doctora quisiera hacer ya de los últimos comentarios, porque por desgracia el tiempo se nos está acabando. No, solamente decir, si podrías dar un mensaje como para las mujeres que nos escuchan, para las madres, o sea, ¿dónde está la señal de alerta en un tema de adicción para que pudieran? Bueno, yo creo que especialmente un mensaje para las mujeres, porque es de alguna manera lo que estamos detectando, es que cuando tienen una pareja que consumen drogas, busquen ayuda, busquen asesoría profesional en los centros comunitarios de salud mental y adicciones que tiene la Secretaría de Salud y que se trabajan a través de esta comisión de CEPCA. ¿Puedes ahorita dar el teléfono para que o correo? Sí. ¿Por qué? Porque desgraciadamente la estadística no miente, ¿sí? Las mujeres que están consumiendo drogas son mujeres que tienen una convivencia de pareja con hombres consumidores. Entonces, generalmente son los hombres que están invitando a sus parejas a consumir drogas con el argumento de que les aguanten el ritmo, ¿sí? En todos los aspectos, sobre todo en el sexual. Entonces, yo creo que el mensaje va hacia la población femenil, hacia la mujer, que cuando tienen parejas que consumen drogas, busquen ayudas antes, ¿sí?, de empezar ellas a ser consumidoras, busquen ayuda para ayudar a sus parejas. Bien. Porque esto es lo más grave que podemos tener, que la pareja en un matrimonio, en una familia sea consumidora, porque quienes más sufren son los menores, ¿no? Entonces yo creo que esta parte es muy, muy importante, que la población vaya tomando conciencia que en una pareja, si el hombre es consumidor, hay una alta posibilidad de que termine la mujer siendo consumidora también.
Bien, pues ya escuchamos este mensaje que nos recuerda la importancia de acercarnos a estos espacios de ayuda, ya sea a través de SEPCA, Secretaría de las Mujeres y otros espacios que están trabajando por buscar este bienestar para la sociedad. Y pues por desgracia nos despedimos en esta ocasión. Muchas gracias, doctora Tere, muchas gracias. Doctora Marta, gracias por acompañarnos en una edición más de Mujeres en Diálogos por la Igualdad. Muchas gracias, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Recuerda que el cambio comienza con nosotras. Te esperamos en la próxima emisión de Mujeres en Diálogos por la Igualdad. Súmate a la conversación y juntas construyamos